Bienvenidos, manitas. En la manualidad de hoy decoramos una botella con un material súper económico y que todos tenemos en casa. Y el resultado ya lo estáis viendo, divertido y con muchísimo color. ¿Queréis ver cómo hacerlo? Pues entonces, acompañarme, que empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser forrar la botella con papel de cocina. Vamos a coger el papel de cocina y lo vamos a separar, las dos capas que lleva. Y voy a ir pegándolo todo con cola blanca que he rebajado con un poquito de agua. Aplicamos la cola por toda la botella y vamos a ir pegando. Vamos a hacer cordones de este tipo de papel, utilizando papel de cocina. Separamos las dos capas y vamos a hacer de dos tamaños, estos que son más gorditos y estos que quedan más delgados. Para los más gorditos vamos a coger toda una hoja y la vamos a humedecer con agua. Doblamos a la mitad, volvemos a doblar a la mitad y así vamos enrollando. Y ahora vamos a, como si estuviésemos amasando, vamos a enrollarlo y hacer el tubito. Ya está. Para hacer el más delgado vamos a cortar a la mitad y de esta pieza sacaremos dos tubitos y lo hacemos de la misma manera, humedecemos y enrollamos. Y así vamos a hacer tantos como necesitemos. La botella, una vez se nos haya secado el papel de cocina, le vamos a dar una capa de pintura acrílica blanca y yo la voy a aplicar con una esponja a pequeños toquecitos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser teñir todos los tubitos que hemos realizado. Los más gorditos yo los voy a utilizar para formar el tronco y los he teñido con un gris oscuro. Y ahora vamos a seguir con los más delgados. Yo voy a utilizar diferentes colores, un rojo, naranja, amarillo, verde lima, turquesa y un azul francés. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer aguadas. Cogemos el primer color y le echamos bastante agüita para que la pintura esté ligera. Y ahora vamos a ir empapando todos los tubos. Los pinto antes porque así cuando los peguemos en la botella nos facilitará muchísimo el trabajo a la hora de pintarles y darles color. Simplemente luego les tendremos que ir retocando en las zonas que aún se vea un poquito de papel. Y ahora ya vamos a empezar a ir formando nuestro árbol. Los primeros, estos oscuros que van a ser el tronco. Yo voy a utilizar cola blanca, pero en algunos puntitos le voy a dar silicona para que se sujete mientras se seca la cola.
Lo siguiente que vamos a hacer va a ser estos círculos. Vamos a ir enrollando y combinando los tubitos de colores que tenemos. Aquí hay que ir con un poquito de paciencia. Ponemos un puntito de silicona, muy poquita, porque lo que tenemos que intentar es que no se vea la silicona ni ningún tipo de pegamento. Y vamos a ir enrollando. Mis tubitos todavía están un poquito húmedos. Yo os aconsejo que los dejéis secar. Ya tenemos este color rojo enrolladito y cortamos, puntito de silicona y ahora enrollamos otro color, por ejemplo el naranja. Ahora lo pegamos con cola blanca para que toda la parte de atrás quede bien sujeta y no se nos desenrolle. Así vamos a ir haciendo todos los rollitos que queramos y los vamos pegando alrededor de todo el árbol. ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Sí? Pues venga, suscríbete si no lo has hecho aún, aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, activar la campanita de al lado para que así te lleguen todas las notificaciones y no perderte ninguna de las ideas que voy subiendo. Y ahora sí, no os entretengo más, sigamos con el vídeo. Ahora es el momento de retocar con pintura si a la hora de ir pegando y enrollando se nos ve un poquito de blanco. A mí en la parte aquí del tronco es donde más blanco se me ve, se me ha abierto un poquito el papel, el resto está bien. Bueno, pues con un poquito de pintura acrílica vamos a ir pintando las zonas que se nos ve más blanco. Para proteger y endurecer todo el papel que le hemos ido colocando, voy a aplicarle cola blanca que he rebajado con un poquito de agua para que esté un poquito más fluida. Aplicamos a toda la zona y dejamos secar. Una vez ya se ha secado la cola, ahora vamos a envejecer un poquito todo el trabajo. Yo voy a utilizar óleo. Bueno, ya sabéis que a mí para envejecer el óleo me gusta mucho, se deja trabajar muy bien, difuminar perfectamente. Así que vamos a coger un pincel, mojarlo en pintura. Yo estoy utilizando un marrón chocolate. Descargamos y ahora por los bordes, poquita cantidad, vamos a ir difuminando, envejeciendo. Tanto por los bordes como por el resto de la botella, con lo que nos queda en el pincel de pintura vamos a ir envejeciendo un poquito y integrando toda la botella. Y ahora, para terminar de decorar esta botella tan colorida,
voy a ponerle aquí en la parte alta, en la boca de la botella, una cuerda en este color gris, porque yo creo que color ya tiene bastante, así es que voy a pegarle algo discretito y lo voy a hacer con silicona caliente. Y ya para terminar el trabajo, solo nos queda protegerlo. Para eso vamos a barnizarlo. Yo le voy a aplicar 2 capas de barniz en spray en acabado mate, dejando secar entre capa y capa. Y ahora cuando seque os lo muestro con más detalle. Y ya está listo. Así es como ha quedado esta botella decorada con este diseño del árbol de la vida, un tanto más alegre y más colorido. Este tipo de trabajo yo lo he hecho decorando una botella, pero perfectamente lo podéis utilizar para cualquier manualidad que tengáis pensada hacer. En una lata, un frasco, la tapa de una caja, incluso para decorar la portada de libretas, de agendas, en fin, para donde más os guste. Yo he escogido este diseño tan colorido porque me apetecía hacer algo un tanto diferente que no fuesen flores o arabescos. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre, que me regaléis dedito arriba y si pensáis que esta manualidad le puede gustar a alguien más, pues compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Es algo que me ayuda un montón. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.